Bueno, buenas tardes a todos. Acá me comentan que habitualmente empiezan aproximadamente en 7 minutos, así que la idea es comenzar con la charla. Si quieren pueden habilitar sus cámaras, si no, como a ustedes les quede más cómodo. Pero bueno, yo voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Y aquellos que tengan preguntas pueden hacerlo a través del chat, los vamos a ver al final. Va a haber algún momento para preguntas, así que bueno, anímense, estaría buenísimo que puedan participar. La idea es también tener una clase más bien pensando en lo práctico, en lo que les puede servir, sabiendo que la mayoría de ustedes son oncólogos clínicos. No es una charla para especialistas en genética, sino más bien algo en general. Pueden surgir algunas preguntas específicas que también les voy a dejar mi mail al final para que puedan, digamos, abordar ese tipo de preguntas más particulares. Así que bueno, voy a compartir pantalla para comenzar entonces. Bueno, y en este curso de la oncología molecular en el siglo XXI, yo voy a hablar de cáncer hereditario y el asesoramiento genético, y eso me parece que es una de las situaciones que más ha evolucionado en el último tiempo, y me parece muy interesante que se haya dedicado un módulo exclusivamente para esto, así que bueno, agradezco la invitación a los organizadores, al doctor Reinaldo Chacón, al doctor Matías Chacón y al doctor Mordo. Y lo primero que nos vamos a plantear es de qué se trata esto de la genética, el asesoramiento genético, y básicamente es estar mucho en los detalles, y por eso lo comento, porque sé que en la consulta oncológica habitual va a haber muchos temas e información que van a tener que hablar con los pacientes, pero les voy a proponer que en algún momento de la evaluación de sus pacientes dediquen una consulta para pensar en esto que inicialmente aparece como detalles, pero les puse esta foto porque fíjense que es algo que nos llama la atención, un punto negro en un fondo que uno no llama la atención, y la gran pregunta es si esto se trata o no de un cisne negro, ¿no? Una situación que es altamente infrecuente, pero cuyo diagnóstico en este caso o detección puede generar un impacto mucho mayor del esperado. Y la primera cosa que les voy a contar es que para poder estar en los detalles necesitamos estar cerca de los pacientes. No vamos a poder ver ese detalle que nos va a permitir pensar si se trata o no de una paciente o un paciente con un síndrome hereditario si no nos acercamos. Y esto es acercarse no solo al paciente, sino a su familia, a sus preocupaciones. Y por eso también el asesoramiento genético merece de un momento en particular de la evaluación de sus pacientes para que puedan planteárselo con tiempo, porque eso es una de las cosas que, más allá de las técnicas moleculares que cada día están más disponibles y son más interesantes, el tiempo con el paciente y la charla, esa clínica de la genética, es la que nos permite orientarnos bien a poder hacer un diagnóstico. Entonces, en la agenda de hoy vamos a hablar primero de definiciones y situaciones más generales de cáncer hereditario, asesoramiento genético, vamos a hablar de los conceptos necesarios, y también en términos generales, cuán frecuente pueden ser estos tumores hereditarios en nuestra práctica habitual. En la última parte de la clase vamos a hablar más de a mitad de la clase vamos a hablar de los síndromes más frecuentes, no podemos abarcar todos hoy, pero vamos a tratar de hablar de aquellos que deben conocer por o su frecuencia o por su impacto en la vida de estas familias. Y más rápidamente de los temas que están hoy teniendo en cuenta, digamos, esto de que la genética, que inicialmente se pensaba algo para, bueno, la prevención solo en una situación muy temprana, etcétera, hoy es aplicable en todo el espectro, en todos los estadios del diagnóstico en la oncología. Los conceptos básicos y muy simplificados es recordar este axioma que ya tenemos desde los años 90, de que el cáncer es una enfermedad genética por definición, en donde lo que va a haber es una alteración del material genético de un individuo inicialmente a nivel de un tejido, en donde se produce una desregulación del eje entre proliferación y apoptosis. Esto puede deberse a alguna alteración en la expresión que no pueda ser tan visible solo a través del estudio de las mutaciones, ¿sí? Es decir, los genes conservados, pero que se expresan en diferente situación por un daño que no se pudo mejorar o por ciertas exposiciones.
y que en el fondo tienen que ver con mutaciones. Lo que pasa es que en el 90% de los casos estas mutaciones son mutaciones somáticas, y eso es lo que hace que habitualmente no lo tengamos tan presente en nuestra práctica habitual, porque el 90% de nuestros pacientes tienen algo adquirido en sus tejidos. Pero en términos generales, un 10% de nuestros pacientes van a tener de fondo un síndrome de predisposición germinal de nacimiento, que va a hacer que esas personas hayan sido vulnerables a lo largo de toda su vida y que nosotros los hayamos identificado con ese diagnóstico. Que el diagnóstico no nos va a decir por sí que se trata de un síndrome hereditario, salvo excepciones que las vamos a mencionar, donde es muy llamativo y donde la tasa de diagnóstico de un síndrome hereditario es muy alta. Sí, pero muy frecuentemente, y más frecuentemente que en la práctica clínica, se van a tratar de pacientes con tumores de lo más frecuente, cáncer de mama, cáncer de colon. Entonces, ¿cómo tenemos que estar atentos para poder identificarlos? Y dos grandes grupos importantes. Esto de los oncogenes, yo sé que ya vieron clases respecto de las vías, pero bueno, la diferencia en síndromes hereditarios es que si el paciente tiene una mutación que tiene que ver con un oncogen, es decir, que es driver de proliferación, en ese paciente la pérdida de uno de los dos alelos es lo que ya genera la clínica. Por esto que se genera de la haploinsuficiencia, es decir, que uno de los dos alelos que esté funcionando no alcanza para la función. Por eso es tan llamativo el pedigrí, ¿no? El familigrama, en donde yo veo las generaciones rápidamente afectadas a edades muy tempranas, y rápidamente me puedo dar cuenta porque es muy florido, no saltea generaciones, afecta a varones, a mujeres, y con un debut muy llamativo, ¿sí? Uno de los oncogenes típicos, claros, es por ejemplo el oncogen RET en medular de tiroides, para decir una situación muy particular. Pero después están los genes supresores de tumores, que en realidad en los síndromes hereditarios de oncología son los más frecuentes. Hay oncogenes, pero los más frecuentes son los genes supresores de tumores, aquellos que en realidad están actuando como protectores, ¿no? Como protectores de nuestro genoma, y que generalmente lo que ocurre es que con un solo alelo que esté alterado, uno tiene la predisposición, pero cuando se pierde el otro alelo en el tejido es donde aparece el tumor. ¿Sí? Entonces es menos frecuente que nosotros podamos detectar, porque a veces tienen menos penetrancia, o porque ese gen era importante para la reparación, pero cuando falta hay otro que está actuando en su función, y entonces no es tan llamativo el fenotipo. Entonces, esta es una de las grandes conceptos a tener en cuenta. Y después, ¿qué es un cáncer hereditario? Y acá algo que tenemos que poder saber para poder hablar con nuestros pacientes. Los cánceres no se heredan, esto ya es una verdad de perogrullo, pero hay que siempre aclarárselo a los pacientes. Lo que se hereda es la mutación, o mejor dicho, una variante patogénica germinal, ¿sí? Y que eso hace que este individuo tenga mayor riesgo comparado con la población general. Y que esa mutación o variante patogénica es el factor que más peso me da para la susceptibilidad al cáncer, ¿sí? No es la única, porque somos genes y ambientes. Y que esa mutación puede estar asociada a diferentes expresiones de tumores, o sea, diferente expresividad de ese tumor, un fenotipo distinto, ¿sí? Entonces yo puedo tener una mutación y tener un diagnóstico o una susceptibilidad a cáncer de mama y hacer un diagnóstico con cáncer de mama, pero una prima poder tener por esa misma mutación la expresión como un cáncer de ovario, y un primo como un cáncer de próstata, y el tío como cáncer de páncreas. Y todo se explica por el mismo gen. Entonces, si no hacemos un árbol genealógico bien dirigido, por supuesto, con 3 generaciones, y con un amplio interrogatorio, los pacientes simplemente piensan de quién tuvo un diagnóstico similar a ellos. Es decir, no tengo antecedentes de cáncer de mama, pero tenía de ovario, próstata y páncreas. Y entonces el síndrome aparece con más relevancia cuando hacemos esas preguntas dirigidas. Y la otra cosa es que si yo identifico una persona sana con una predisposición, puedo ingresarlo en un plan de control de alto riesgo que no tiene nada que ver con el control que se hace en población general, o porque incluye otra técnica, o porque comienza a edades más tempranas, o porque los intervalos son más frecuentes a edades también más tempranas, o porque tal vez tengo que considerar alguna estrategia quirúrgica. Entonces, si yo no sé de eso, ese paciente va a pasar y va a venir como un diagnóstico, y lo que yo tengo que hacer es tratar de identificar un caso, llegar a la familia y poder prevenir el cáncer en esa familia.
El asesoramiento genético se trata de eso, un proceso de ayudar a comprender y adaptarse a las implicancias médicas, psicológicas, familiares y sociales que incluyen esto de tener mutaciones genéticas o variantes patogénicas que son predisponentes a cáncer. Y esto es importante porque estas familias muchas veces están atravesadas o por diagnósticos muy frecuentes o por algún caso muy temprano. Y en el fondo hay mucho temor y ansiedad vinculada a esto. Pero a veces no es solo temor y ansiedad, sino que hay como una sensación de pesimismo, digamos, de que ya lo va a tener. Y capaz que justo esa persona no lo tiene en su familia o no sabe que tiene herramientas para prevenir si es que tiene un gen de predisposición. ¿Cómo medimos esto del asesoramiento genético o esto de los fenotipos llamativos? Medimos la probabilidad de ocurrencia de una patología, cáncer de mama por ejemplo, en una población determinada, es decir, en todas las mujeres de cierta edad, si esto es más o menos frecuente que el patrón original, que lo tomamos como la estimación en la población general. Entonces, vemos la incidencia de ese subgrupo familiar o de esa etnia vinculada a la población en general. Y entonces nos damos cuenta que es mucho más frecuente de lo esperado o que es a una edad menos habitual, y por eso empezamos a sospechar y a pensar en estudiar. Pero siempre recordemos esto que mencioné al principio, que el riesgo o chance de tener un cáncer de toda la población depende de factores extrínsecos, factores intrínsecos, que puede ser la etnia, la edad, el sexo, pero también está esto de los síndromes de predisposición, que pueden ser de predisposición moderada o de predisposición alta. Pero este gráfico sobre todo es para recordar que si yo tengo un gen de susceptibilidad y estoy en un ambiente relativamente favorable, la expresión también puede cambiar. Y eso es un tema también para recordar y contarle a los pacientes. Cada día se está estudiando mucho más que habría algunas situaciones de prevención, inclusive en los estilos de vida, por ejemplo, no fumar, si yo soy portador de un gen de predisposición que también actúa como protector. Y al revés, si yo tengo una alta exposición a alguna situación del ambiente muy llamativa, es decir, radiación, tal vez pueda desarrollar algún cáncer en particular a una edad muy joven y de fondo no tenga nada que ver con los genes. Este ejemplo típico es, por ejemplo, los pacientes que recibieron radioterapia por un linfoma previo, que consultan a posteriori con irradiación a nivel torácica, que son mujeres y consultan a posteriori con un diagnóstico de cáncer de mama. Si es joven, no voy a dejar de mirarle los genes, pero le tengo que advertir que muy probablemente, si los genes sean normales, una de sus explicaciones tenga que ver con esto del ambiente. Y es importante porque la mortalidad por cáncer en Argentina es muy alta. Por eso justamente tenemos no solo instituciones dedicadas a esto, sino fundaciones que también acompañan a los pacientes como EFUCA. Pero yo lo que les quiero contar es que de los cánceres más mortales en Argentina, fíjense los top 5 de mortalidad por cáncer en Argentina, 4 de los 5 pueden tener síndromes hereditarios vinculables. Y eso es un punto que hoy en Argentina no está bien detectado, digamos. Hay mucho déficit en poder identificar síndromes hereditarios cuando 4 de los 5 cánceres más habituales tienen alguna implicancia genética. Y hacia abajo tenemos también pacientes que pueden tener cáncer vinculado a lo ginecológico, de ovario y de endometrio, que en realidad deberían hoy día no fallecer porque son muertes prevenibles. No todas, pero ese porcentaje que yo les conté. Entonces vamos a ver un poquito esto de la estimación de población en riesgo, ¿no? Nosotros tenemos cáncer de mama, donde sabemos que la mayoría va a ser cáncer de mama esporádico, alrededor del 70-80% de los casos, pero que va a haber un 5 a 10% que puede estar dentro de estos síndromes hereditarios, y fíjense los números absolutos en Argentina, alrededor de 1.900 casos por año de mama son hereditarios. Les puedo asegurar que a pesar de que los que nos dedicamos al asesoramiento genético y la genética tratamos de llevar propias estadísticas, compartirlas, de ninguna forma estamos pudiendo identificar estos 1.900 casos por año, de ninguna forma, nos estamos quedando cortos, y esto significa que no se está haciendo screening para cáncer hereditario como corresponde. En cáncer de ovario esto es mucho mayor, porque fíjense que alrededor de 1 de cada 4 mujeres con cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado pudiera tener de fondo un síndrome de predisposición. Y en cáncer de colon, hoy día tenemos algunos datos, porque clásicamente decíamos que solo el 3 a 5% de los pacientes con cáncer de colon tenían de fondo un síndrome hereditario, y hoy, a través de que se están estudiando pacientes con cáncer de colon con estadios más avanzados, se ve que en estadios más avanzados hay hasta un 12% de pacientes con cáncer
hereditario de colon. Así que esto es importante, porque esto nos lleva a pensar que si sumáramos estos tres primeros, o tres grupos de pacientes con cáncer frecuente en la Argentina y con mortalidad frecuente en Argentina, podríamos evitar por lo menos 3.000 muertes por año de gente joven. Es importante también tener en cuenta esto de que hay algunos tumores que por solo hacer el diagnóstico merecen la consulta y la evaluación genética. Y ellos son porque tienen una alta chance de que de fondo haya un síndrome hereditario. Fíjense, retinoblastoma, algo que se ve más en edad pediátrica, ¿sí? Pero no va a pasar más, digamos, no deben dejar de interrogar. De hecho, hace poco asistí a una paciente que, como al pasar comentó, sí, yo tuve una nucleación por un retinoblastoma de edad temprana, por suerte ya me curé. Y era un dato muy importante en su historia clínica. Por supuesto no me lo dijo en la primera consulta como corresponde, pero sí es un dato que uno tiene que recabar. 40% de chance de que se trate de un síndrome hereditario. Feocromocitoma, no dudar, ni siquiera perder tiempo en hacer el árbol genealógico. Hay que estudiar con un panel multigenético, así que tiene que ir con alguien entrenado en esto, pero hay que estudiar síndrome hereditario subyacente. Y en el feocromocitoma de la edad adulta estamos hablando. Cáncer medular de tiroides no hay ninguna duda de que siempre tiene que hacerse el estudio del RET. Y esto lo puse en el contexto de los tumores más habituales que ya mencionamos y no debemos dejar de recordar. El objetivo de hacer un estudio genético germinal es poder detectar portadores de personas portadoras que tengan estos genes de alto riesgo, ¿sí? Y este paciente, si viene con un diagnóstico de cáncer y yo le hago un estudio genético y lo detecto, para este paciente va a permitir, si tuvo un diagnóstico de un tumor inicial, entrar a una prevención y un screening dirigido por ejemplo, el control del órgano contralateral, si fue en el caso de mama, de riñón, ¿sí? Hoy día hasta puede tener implicancia en la terapéutica y hasta puede tener implicancia en el enrolamiento en trial dirigidos. Pero además ese paciente va a tener una familia, y si yo logro llegar a que sus familiares sanos chequeen también por el gen identificado, entonces voy a poder decir quién tiene el síndrome de predisposición y que empiece por este screening de alto riesgo que corresponde, pero además, es decir, esos serían los portadores sanos, ¿sí? Y además voy a poder decir quién no tiene esto en la familia, y eso es muy importante. Esto es muchas veces lo que tranquiliza a las familias y lo que los motiva a poder estudiarse, el saber qué tienen que hacer y qué no necesitan hacer cuando los estudios o los controles son más invasivos. Esto, por lo tanto, tiene utilidad clínica y tiene accionabilidad. Yo voy a poder tomar una decisión con esta información. Y es un estándar de cuidado que está sugerido en todas las guías internacionales y ya también en las guías nacionales del Instituto Nacional del Cáncer. Por eso, cuando hablamos de este tipo de estudios, estamos hablando de dos situaciones. Esto de la medicina de precisión, pero inclusive ir adelantándonos a la medicina de precisión. No llegar a tener que dar drogas, sino que además hacer medicina preventiva de precisión. Yo siempre lo digo, es como llegar al capítulo 0 del paciente, al prólogo, que nunca tenga que contar una historia que tuvo diagnóstico de cáncer. Por eso es tan importante, y por eso es costo efectiva, ¿sí? Más allá del estudio hecho o no en la población. Si uno hace el estudio de costo-efectividad como corresponde, es decir, también sopesando los años de vida que se pierden por muertes jóvenes, ¿sí? Más allá solo de los tratamientos, es costo-efectiva en cualquier sistema de salud. Conceptos importantes también es la situación de que si yo identifico una mutación, ¿sí? No siempre voy a tener utilidad clínica y no siempre va a ser accionable, pero sí puede identificarse una mutación y pensar algunas situaciones, aunque simplemente sea saber que este paciente tiene un síndrome hereditario y no tiene que ir a X tratamiento, ¿sí? Entonces por eso surge esto de accionabilidad, es información que permite tomar una decisión, aunque no tenga ya una droga vinculable, ¿sí? Utilidad clínica es cuando yo puedo decir, sea porque identifiqué esta mutación para un diagnóstico específico o para una medida de prevención, que yo le puedo decir específicamente el rango y el porcentaje que voy a proteger o que voy a permitir actuar sobre ese paciente. Es decir, una droga tiene X tasa de respuesta. Eso es utilidad clínica. Accionable es un estadio como previo, ¿sí? Y una de las situaciones a tener en cuenta y que siempre debemos recordar es que a quién tengo que estudiar primero. Si yo voy a hacer un estudio genético, sea de un solo gen o sea de un panel multigenético, recuerden que ustedes pueden tener tres potenciales resultados.
Uno es que efectivamente en esa persona yo detecte una mutación, eso es un resultado positivo, y a partir de ahí voy a poder aclarar la etiología de por qué esa persona tuvo ese diagnóstico de cáncer, y además hacer un screening de alto riesgo, como les comenté, y poder estudiar a sus familiares sanos. Perfecto, ese es uno de los posibles diagnósticos. Segundo, si es un paciente afectado que yo consideraba que podía tener un síndrome hereditario, me dio el resultado negativo. Negativo puede dividirse en verdadero negativo y un negativo indeterminado. ¿Qué significa verdadero negativo? En realidad significa de que yo pensaba que había un síndrome hereditario, pero lo conocía en la familia. Entonces hice un estudio genético y encontré que justo esa persona no tiene el gen identificado en la familia. Es decir, es verdadero negativo para X gen. ¿Sí? Eso es importante porque si es un paciente con un diagnóstico en una familia con antecedentes, eso no se denomina fenocopia, que es un tecnicismo, pero básicamente es útil porque dice, bueno, la explicación no es el gen, la explicación será otro, y esto tiene importancia realmente para usted y su familia. Su familia no tiene que hacer el estudio genético, no ha heredado el gen de predisposición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Generalmente el verdadero negativo lo buscamos en pacientes que son sanos y están chequeándose por un antecedente familiar. ¿Sí? Ahora, existe también la situación de que yo pensaba que un paciente tenía mucha chance o alguna chance de tener un síndrome hereditario, le hago el estudio genético más completo que tenga y el estudio genético es negativo. Ese negativo no me deja del todo tranquilo, porque en realidad yo pensaba que había alguna cuestión de predisposición, pero no pude identificar de qué se trataba, no pude identificar la causa. Entonces a esto le llamamos negativos indeterminados. ¿Y eso por qué? Porque no le puedo asegurar que eventualmente en su familia no pueda ocurrir otra vez un diagnóstico, porque la causa no la encontré. No sabemos si es el ambiente, si se trata de un polimorfismo, de otro gen que más adelante se identificará. Y el negativo indeterminado es importante diferenciarlo del verdadero negativo, porque no debe dejar tranquila a esa familia, tiene que seguir en contacto con el asesor genético, tendrá que tener algunas medidas de prevención que se basan en los antecedentes, en el familigrama, ¿sí? Y eso es importante porque si uno falsamente le da tranquilidad a esa familia, van a aparecer otros diagnósticos. Y otra cosa importante es que un estudio genético hoy día puede encontrar alguna determinación que se llama variante de significado incierto, es decir, que un gen esté alterado hasta cierto punto, pero eso no alcance a pensar que realmente altere su función. O es la primera vez que se detectó y a través de programas que tratan de decir si se trata o no de una mutación, no lo puedo descartar. Eso se llama significado incierto. Cuando yo pido un estudio genético amplio, por ejemplo, un panel multigenético, voy a encontrar más significados inciertos que estudios positivos. Y eso es importante también de saber, y esa es una de las razones por la cual uno sí trata de estudiar y restringir a la población de más sospecha, a los verdaderos pacientes que tuvieron diagnósticos y a los casos adecuados, a los casos que pienso que me van a dar más información. No es grave tener una variante de significado incierto, pero muchas veces los pacientes aumentan su ansiedad al tener esto que no está del todo identificado, ¿sí? Y a veces hasta se sobreestima y dicen que, bueno, igual los tratemos como si tuvieran alguna mutación, y eso es un gran error. En realidad la mayoría de los variantes de significado incierto terminan siendo situaciones benignas que tienen que ver con nuestra diversidad étnica, porque nuestra comparación para ver si somos variados o no vinculados a el genoma humano justamente es teniendo en cuenta población de Europa y de Estados Unidos, es decir, que nuestra diversidad todavía no está contemplada en los patrones que se utilizan por los software para comparación. Entonces, esto tengan mucho cuidado y siempre tiene que advertirlo de esto si van a pedir un estudio genético. Otra situación a tener en cuenta es que para tomar estos tumores más frecuentes, mama, colon, ovario, yo tengo que pensar en más de un gen. Y a su vez, voy a poder generar combinaciones con más de una sospecha. Es decir, que yo ya no voy a pedir un solo gen, porque probablemente tenga varias explicaciones para el cuadro familiar, esto de tener fenotipos superpuestos, ¿sí? Por eso es que hoy día se piden paneles multigenéticos, y por eso también es que es muy frecuente que tengamos variantes de significado incierto. Y eso implica que si yo voy a pedir un estudio genético con paneles multigenéticos, debería tener un entrenamiento un poquito más detallado para manejar la información y también la interpretación de esos resultados. Como les conté en esta otra parte de la charla, vamos a hablar de los síndromes más frecuentes, y no voy a dejar de mencionar el síndrome de cáncer de mama, ovario hereditario, por mutaciones de los genes BRCA1 o BRCA2.
Yo les cuento que quiero que este síndrome de cáncer de mama, ovario, hereditario por mutaciones BRCA1, BRCA2, cambie su nombre, y muchos de nosotros queremos que eso sea. ¿Por qué? Porque es un síndrome que no solo abarca mama y ovario, abarca también próstata y páncreas, y cada vez es más importante que podamos chequear a esos pacientes. Entonces, una de las propuestas es que se llame síndrome de King. ¿Por qué? Porque fue Marie Claire King la persona que hizo más para que se llegara a detectar los genes BRCA1 y BRCA2. Y así como existe el síndrome de Lynch, creemos que también debería existir el síndrome de King. Pero bueno, hoy día los pacientes hasta inclusive lo conocen mucho más por esto del síndrome de los genes que se estudió Angelina Jolie, que también sirvió desde el punto de vista de la difusión. Lo importante de este síndrome es que da alta predisposición para cáncer de mama en mujeres jóvenes, con diagnósticos tempranos, que además de tener un cáncer de mama, puede haber un segundo cáncer de mama, un cáncer de mama contralateral, y que eso es mucho mayor el riesgo que una persona tiene de cáncer de mama que, comparado con la población general. Este cuadrito con las barras del medio les muestra la diferencia de predisposición o de incidencia comparada que tienen estos pacientes comparado con la población general. Y a la edad de 50 años, a la edad de 70 años, y también el mayor riesgo de cáncer de ovario, que multiplica por 20 nuestro riesgo de tener cáncer de ovario si es que tenemos una mutación de los genes BRCA1 o BRCA2. Y es importante que esto lo recordemos porque pacientes que tal vez nosotros evaluamos para cáncer de mama están en riesgo de que luego tengamos que evaluar para un diagnóstico de cáncer de ovario. No nos puede pasar, no se pueden pasar pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que hayan perdido la oportunidad de hacer un diagnóstico de un síndrome hereditario para poder evitarles ese cáncer de ovario que hace un rato les comenté. Pero también recordar que en el fenotipo puede aparecer melanoma, próstata y páncreas. Y es decir, esto también implica que no olvidemos que hay que interrogar por estos antecedentes, siempre mirar a ver si la rama paterna también no puede estar involucrada, porque muchas veces, hasta por una cuestión social, se piensa que es solo una cuestión de mujeres y no se mencionan los antecedentes paternos. Y es complejo identificar un síndrome de hereditario en el contexto de cáncer de mama porque hay más de un síndrome involucrado. Por supuesto, por lejos es BRCA1 y BRCA2 lo más frecuente, alrededor del 50-40% de los casos, pero después hay una división de varios otros síndromes, entre los cuales no quiero dejar de mencionar las mutaciones vinculadas al gen de la E-caderina o CDH1, que asocian cáncer de mama lobulillar más cáncer gástrico, y que requiere de implicancias muy importantes porque uno puede tener que definir o no si en una paciente hay que hacer una gastrectomía total profiláctica. El síndrome de Li-Fraumeni, que lo vamos a ver luego en más detalles, el síndrome de Lynch para cáncer de ovario, con mama no estaría dentro del fenotipo, pero sí para ovario, síndrome de Cowden y de Peutz-Jeghers. Y otros de moderada penetrancia, que son muy frecuentes de encontrar dentro de los paneles multigenéticos, que son las mutaciones de CHEK2, de ATM, y una mutación que ha sido como aumentado su riesgo y que se considera dentro de los de riesgo alto, que es la mutación de PALB2, que el fenotipo es muy parecido a BRCA2, porque también asocia mama, ovario, mama, próstata, pero no asocia ovario, y esa es la diferencia. Mama, próstata, melanoma no asocia ovario, PALB2, y esa es la diferencia. Respecto de si nos paramos en cáncer de ovario, sabemos desde el año 2011, a través de los estudios del Atlas de los tumores, que podíamos dividir la predisposición para cáncer de ovario en un 50% vinculada a la vía de recombinación homóloga y otro 50% vinculada a otras situaciones. Dentro de la vía de recombinación homóloga, fíjense que las mutaciones germinales BRCA1, BRCA2 son las más frecuentes. También hay alrededor de un 6% de mutaciones somáticas de BRCA1, BRCA2, hipermetilación o silenciamiento con gen normal de BRCA1 y otras que incluyen inclusive la pérdida de PTEN. De estos que son estudios genómicos, es decir, estudios somáticos en ovario, después se vieron cuántas de ellas eran germinales, que ya les comenté, y de las germinales cuáles son los más frecuentes. Y fíjense que las más frecuentes son por lejos, en el 75% de los casos de los síndromes hereditarios solo de ovario, está explicado por BRCA1 y BRCA2, seguido de otras mutaciones en donde acá sí encontramos P53, Lynch y algunos otros más. Síndrome de Lynch
la importancia tiene que ver con la predisposición a cáncer de colon, 70-80% de riesgo de tener cáncer de colon a lo largo de la vida, y generalmente como promedio de diagnóstico alrededor de los 30 años. Fíjense que alrededor de los 30 años nadie está haciendo un screening para cáncer colorectal, salvo que alguien le haya identificado y sepa que es un portador sano, o tiene una familia de alto riesgo, y aunque no se haya podido hacer este estudio genético, su gastroenterólogo clínico, y si Dios quiere algún oncólogo cercano, les indicó que empezaran a hacer los controles 10 años antes de sus familiares. Pero en mujeres, y por eso está dibujada una mujer como para la figura de este caso, hay que recordar que tiene una alta incidencia de cáncer de endometrio, generalmente endometroide, que también pueden tener cáncer de ovario, algunos despreciables, hasta un 10%, y por eso cuando se plantea la vigilancia y la prevención se considera la nexohisterectomía con resección de ovarios por este riesgo. Que dentro de lo digestivo, no olvidar la incidencia de tumores pancreatobiliares y de cáncer gástrico, y que también existen algunos fenotipos, por ejemplo, con compromiso de piel, glándulas sebáceas, como el síndrome de Muir-Torré, o del sistema nervioso central, que por eso son muy frecuentes y que se habla de síndrome de Turcot. Para Lynch, se los menciono aparte, porque para Lynch tenemos una herramienta fundamental e importantísima, y es que tenemos como un primer filtro, un cribado que podemos hacer. Entonces, hoy día no solo uno tiene que estar atento de los antecedentes familiares y evaluar los famosos criterios de Bethesda, si es muy joven, antes de los 50 años, si tiene más de una lesión, si tiene una biopsia muy llamativa, sino que la propuesta, y es para que no se escape ningún paciente con síndrome de Lynch, es que las instituciones traten de implementar un screening universal, es decir, que todo paciente con diagnóstico de cáncer de colon o de cáncer de endometrio, primero se le haga una inmunohistoquímica o un estudio de inestabilidad microsatelital por PCR, cualquiera de los dos. Yo siempre menciono la inmunohistoquímica porque es lo más frecuente, accesible, habitual, que se puede pedir más rápido. Y la inmunohistoquímica a todos los pacientes de cáncer de colon nos va a dividir en general en dos grandes grupos. Un 15% con déficit de expresión de esas proteínas, es decir, no se van a teñir algunas de ellas, y otras que se van a teñir las 4, es decir, es proficiente. Esta primera situación me divide las aguas, y ya a los proficientes empiezo a pensar que es menos probable que tengan un síndrome de Lynch. De ninguna manera me puedo quedar con eso. ¿Por qué? Porque puede haber tumores proficientes que tengan una edad de diagnóstico antes de los 50 años, o el paciente haya debutado con cáncer de colon endometrio a una edad más avanzada, pero tenga un antecedente previo personal, por ejemplo, en las mujeres muy frecuentemente la neoplasia sentinela previa, el endometrio previo, ¿sí? Entonces, si tiene una edad menor de 50 años, o tiene un antecedente personal que podría vincularse a síndrome de Lynch, o tiene algún antecedente familiar, aunque ese paciente tenga una inmunistoquímica proficiente, yo tengo que seguir mi algoritmo y considerar el asesoramiento genético y considerar el testeo genético germinal para Lynch, y seguramente más diagnósticos diferenciales para cáncer de colon. Pero si yo tengo el subgrupo de pacientes deficientes, ya 15% de los pacientes con cáncer de colon voy a tener que pensar en hacer un algoritmo y no se me van a escapar. Y de esos con deficiencia tengo que recordar que hay una cuestión adquirida muy frecuente, que es la mutación de BRAF, y primero tengo que fijarme qué es lo que tengo deficiente. Porque si tengo deficiente MLH1 o PMC2, automáticamente primero tengo que pedir la mutación del BRAF, porque la mayoría va a ser deficiente por mutación del BRAF B600E. Ahora, si yo veo que un paciente tiene deficiencia de MLH1 y PMC2 y el BRAF es normal, ahí sí aumento mi sospecha para síndrome de Lynch y tiene que ir al asesoramiento genético. Y si lo que me falta es MSH2 y MSH6, directamente debería ir a asesoramiento genético. Esto también es una situación costo efectiva, porque yo puedo identificar qué pacientes no se me van a escapar para hacer asesoramiento genético, no sobrecargar los sistemas de evaluación de asesoramiento genético, que son generalmente escasos en la mayoría de las instituciones, y a su vez a la detección de estos individuos que pueden tener tumores metacrónicos, es útil para esos pacientes y para sus familiares, y por supuesto uno cada vez que diagnostica algo temprano es menos costoso para el seguro de salud de esa persona. Poder identificar un síndrome de Lynch mejora la sobrevida de estos pacientes, y fíjense, un 68% de reducción del riesgo de muerte. No hay ninguna droga que haya logrado esto, por eso con solo identificar a esos pacientes y ponerlo en un screening con colonoscopías anuales, estos pacientes, fíjense la curva de arriba, se comparan con la expectativa de vida de la población en general. Es decir, tienen un síndrome de Lynch, tuvieron un diagnóstico, y si se diagnosticó temprano, su expectativa de vida es lo mismo que un tumor esporádico diagnosticado en estadio temprano, no modifica
su supervivencia, y por eso es tan útil. Pero recordar también que si mi paciente tuvo un diagnóstico inicialmente, yo tengo que seguirlo y por mucho tiempo, porque el riesgo de segundo tumor, porque tiene un síndrome de predisposición, es alto. A 10 años es 15, a 20, 30 años es un 30-40% de chance. Altísimo riesgo de hacer un tumor a lo largo de la vida. Entonces, en estos tres modelos tumorales, mama, ovario, colon, que recién les conté que casi 3.000 muertes se deben a síndromes hereditarios, ¿a quién y cómo estudiar? Para repasar, en cáncer de mama 5-10%, y por ahora, hay que estudiar a mujeres jóvenes, el punto de corte es antes de los 50 años, y si tiene 51 también, esto es estimativo, antes de los 50 años, etnia judía, si tiene múltiples mimarios, es decir, si tiene bilateralidad o más de uno en diferentes cuadrantes, y si tiene antecedentes familiares, y además hoy día le sumamos lo de chance terapéutica, que lo vamos a ver después. En cáncer de ovario es tan frecuente que sea 1 de cada 4 que hay que estudiar a todos los ovarios seroso papilar. Acá no se fijan si edad, antecedente, etnia. Todo paciente con cáncer de ovario tiene que tener por lo menos la evaluación de BRCA1, BRCA2, pero como yo les conté, les conviene pedir paneles multigenéticos porque se diagnostican otros síndromes que tienen importancia. Entonces, fíjense con qué gen tienen disponible, y si tienen un asesor genético, no solo quedarse con BRCA1 o BRCA2, mejor paneles multigenéticos. Y para cáncer de colon, recordar que hay diagnósticos de síndrome de Lynch más allá de los estadios tempranos, pero que ustedes tienen entonces esto de poder estar preguntando los antecedentes, pero si no es tan fácil, utilizar estas medidas de inmunohistoquímica, y en el caso que vayan a pedir la medida de inmunohistoquímica como cribado, tiene que ser cribado universal, ¿sí? En los criterios de Bethesda solo se sabe hoy que pierden alrededor de un 20% de pacientes con síndrome de Lynch, ¿sí? Ahora, si el paciente no tiene déficit de proteínas de reparación, tampoco se acaba la historia ahí. Ahí es donde tengo que echar mano y papel y ver los antecedentes familiares, que no se me escape ningún paciente con diagnóstico a edad joven y que haya tenido un tumor previamente. Una de las situaciones que querían que discutiéramos acá es el síndrome de Li-Fraumeni. Li-Fraumeni es un síndrome altamente infrecuente. El gen que está asociado es el gen P53, que se encuentra en el cromosoma 17, es de herencia autosómica dominante. Y una de las situaciones que tiene el Li-Fraumeni, y por eso es tan temido, es que se trata de un síndrome hereditario en donde la susceptibilidad es a un amplio espectro de tumores. Pero existen algunos tumores core del Li-Fraumeni y que siempre deben recordar para poder no perder esas familias clásicas, ¿sí? Que tiene una sigla SBLA, que ahora las vamos a ver. Y que es importante porque este síndrome tiene una alta penetrancia, es decir, a los 45 años entre un 60 un 60 y 70% de los pacientes va a tener algún diagnóstico. Y si estos pacientes llegan a una edad más avanzada, casi el 100%, 95%, tienen un diagnóstico de un tumor. Las siglas de SBLA tienen que ver con tumores del sistema nervioso central, tumores de blood, digamos, leucemias, tumores de hueso, ¿sí? Y no debemos olvidar, perdón, y tumores también de la leucemias y A de la adrenal, ¿sí? Y no debemos olvidar que, aunque no está dentro de SBLA, por frecuencia, el cáncer de mama es uno de los tumores que más frecuentemente nos da llevar hoy, 2021, al diagnóstico de un síndrome de Li-Fraumeni. Ustedes ya vieron previamente la importancia que tiene el P53 como este guardián del genoma que interviene en el arresto celular, en favorecer la apoptosis, llevando las células a senescencia para que puedan tener una reparación, pero por eso nos explica el fenotipo tan severo que puede tener una persona que tenga una mutación con pérdida de función, porque el P53 es un gen supresor de tumor, con pérdida de función de este gen tan importante. El diagnóstico de Li-Fraumeni se puede hacer por la definición clásica de Li, que ya perdió, digamos, algunas cosas, y hoy día se habla más de los criterios de John Pret. Pero como les conté, hoy en el 2021, una de las situaciones que nos tiene que prender, digamos, la lamparita para considerar es pacientes que hayan tenido cáncer de mama muy joven, antes de los 30 años, y con un previo estudio de BRCA1 y 2 negativo, sobre todo cuando se hacían antes los estudios de gen por gen. Hoy día, con esto de que hacemos paneles multigenéticos, muchas veces son como hallazgos incidentales,
aunque no tan incidentales si lo pedimos en una mujer joven que ya cumplía criterios, para un hallazgo incidental de un panel multigenético. Uno de los fenotipos que nos tiene que hacer recordar este síndrome de Li-Fraumeni es que clásicamente, aunque no es excluyente, clásicamente se ve en pacientes que tengan cáncer de mama HER2 positivo. No significa que todos los HER2 positivos de jóvenes van a ser Li-Fraumeni, pero ese subgrupo de pacientes no debería dejar de estudiarse. El carcinoma suprarrenal también es hoy día uno de los fenotipos o de los subtipos histológicos que más genera derivaciones para el estudio de Li-Fraumeni, porque ya se conoce que el rédito diagnóstico es alto, que el 50-80% de los pacientes que desarrollan un carcinoma suprarrenal en la infancia tienen un Li-Fraumeni, pero fíjense, y yo quiero decir que no es tan frecuente que uno reciba estos pacientes, aunque sí es frecuente que en las instituciones haya pacientes con carcinoma suprarrenal, pero fíjense, hasta 1 de cada 4 pacientes con carcinoma suprarrenal del adulto puede tener un síndrome de Li-Fraumeni de fondo, ¿sí? Sobre todo si fue de diagnóstico más temprano. Y uno de los tumores patognomónicos, pero muy infrecuente, y que se ve más en la edad, en la niñez, son los tumores de plexo coroideo, es patognomónico de Li-Fraumeni. Sería raro que un paciente tuviera ese tumor y no tuviera un Li-Fraumeni. Estos son los criterios de John Preck, que de ninguna forma quiero pretendo que lo recuerden, pero se los dejo acá para que lo tengan para repasar. Pero fíjense abajo cómo se agregó esto de cáncer de mama en mujeres menores de 30 años. El estudio molecular de Li-Fraumeni hoy está dentro de los paneles multigenéticos, pero tiene alto rédito cuando hay una sospecha, 50-70% de chance de una detección. No es tan frecuente, pero existe el tema de que tengamos que hacer estudio de rearreglos en el 1% de los casos, ¿sí? Y una cosa a recordar en nuestro ambiente, que hay familias brasileras que tienen, digamos, en la población de Brasil se ha identificado una mutación fundadora, es decir, una mutación muy frecuente que afecta más del 4% de las familias de Brasil, que es esa mutación en particular, y que, por suerte, podríamos decir, tiene un fenotipo menor porque se ve más que todo carcinoma suprarrenal, pero no se ven tanto los otros tumores que son tan complejos, ¿sí? Como los sarcomas o las leucemias. El manejo de un paciente con un síndrome de Li-Fraumeni, si es un portador sano, hay que, digamos, primero considerar que una vez que se diagnostica una persona, a sus hijos en edad pediátrica hay que ofrecerle el testeo. Si el paciente tuvo un diagnóstico, es un tema que tenemos que recordar, y es que si podemos evitarle la radioterapia sin perder efectividad oncológica, hay que tratar de elegir este tipo de tratamientos, evitar la radioterapia, porque justamente pueden tener con más frecuencia tumores radioinducidos. Ahora, si yo tengo un paciente con un estadio avanzado que requiero la radioterapia para ofrecerle la mejor chance de tratamiento, es indiscutible que la radioterapia tiene que entrar dentro de su arsenal terapéutico, y en todo caso hacer una vigilancia de esa zona, digamos, mucho más precisa. Recordar que en el Li-Fraumeni hay que hacerle muchos estudios a los pacientes. Esto es un autoexamen mensual, pero también, digamos, cada 6 meses con el mastólogo. Hay que hacer controles con resonancia mamaria desde edades muy jóvenes, que se puede plantear en este contexto la cirugía reductora de riesgo, que dentro de esto tiene que tener un examen clínico detallado y neurológico anual, por esto de la incidencia de tumores del sistema nervioso central. Un control dermatológico anual, es bastante frecuente que tengan tumores de piel, melanomas también. La colonoscopía empieza tan temprano como en el Lynch, ¿sí? A los 25 años o 5 años del primer caso en la familia, si es que hubo alguien muy joven. Que si hay otros tumores tendré que manejarme con el asesoramiento empírico cuando lo haya, es decir, para, por ejemplo, tumores de tiroides habitualmente se agregan en las familias ecografías, que incluye una resonancia de cerebro y corporal total anual, además de la resonancia de mama, como 3 situaciones, y se sugiere también vigilancia con laboratorio. Este tipo de protocolo tan intenso se llama Protocolo de Toronto. Y aunque en algún momento estuvo cuestionado porque parecía muy costoso, fíjense que ya desde el año 2011 sabemos, y fíjense la curva de arriba, pacientes con Li-Fraumeni, portadores sanos por identificación en sus familias, que a más de 10 años de seguimiento, 20 años en realidad, están todos vivos.
¿sí? Live from many, todos vivos a largo plazo. Entonces, más allá de los costos, es indiscutido que desde el punto de vista de la clínica es efectivo para hacer diagnósticos, inclusive en esos pacientes que están vivos, se hicieron diagnósticos de sarcomas en estadios muy tempranos, que fueron quirúrgicos y que están sin evidencia de recaída. Fíjense la curva de abajo, que es el paciente que tiene una vigilancia solo por síntomas. Pero lo que tenemos que considerar, más allá de los síndromes y de los test que tenemos para considerar, es que el asesoramiento genético es un proceso y que en el proceso se involucra activamente a un paciente con diagnóstico. Y esto no debemos de olvidar, porque a estos pacientes debemos ofrecerle también el acompañamiento psicológico que les permita poder asumir esto, de buscar esto en la familia. Además de darle la información de para qué les sirva, porque es habitual que en un primer momento haya un aumento de la ansiedad, en esto de evaluar un antecedente familiar. Pero también está estudiado, y nosotros tenemos nuestros datos propios, digamos, en nuestro servicio, que esa ansiedad después, sea cual sea el resultado, baja y mejora la ansiedad inicial. Entonces ya también derribamos un mito, que eso de no le voy a preguntar o no le voy a sugerir esto para no preocuparlo más. El paciente ya está preocupado. Esto lo preocupa levemente más por un tiempo transitorio, pero cuando después puede decirle a la familia la causa y además darle herramientas de prevención y terapéutica, esa ansiedad baja a mucho menor que el principio. Es decir, lo que da ansiedad en estos pacientes en realidad es la incertidumbre, de pensar que puede haber algo y todavía no lo saben identificar. El asesoramiento genético en la oncología requiere de un proceso en donde haya un médico entrenado, pueda evaluar los antecedentes personales, pueda hacer un familigrama, pueda sugerir qué estudio genético, si un gen, más de un gen, qué panel, cuál es el panel que más me sirve y me va a dar un diagnóstico, porque en el mercado hay muchos paneles y no todos nos sirven para hacer el diagnóstico que estamos buscando, y además pueda contribuir a interpretar correctamente ese resultado, que muchas veces no está del todo curado o bien clasificado cuando faltan datos clínicos. Y por supuesto, una vez que tengamos esa interpretación, poder esto ampliarlo para que haya prevención dentro de la familia. Pero hoy día, con esto de que algunos de los estudios genéticos nos pueden ayudar para que algunos pacientes puedan, aún en estadios metastásicos, a acceder a drogas, nos pasa que, a diferencia del modelo clásico que les volví a dibujar arriba, de repente el paciente viene por un estudio que se solicitó por su oncólogo, que por ahí no le explicó mucho, o en realidad le estudió primero una biopsia, y en la biopsia se detectó que había un gen BRCA, y como era un estudio del tumor, no sabíamos si era algo del tumor, o en realidad se trataba de un estudio de una mutación germinal, que de paso también se ve en el tumor, y recién ahí, en este reflex test, el paciente viene a asesoramiento genético para que estudiemos si esa mutación somática, a través de los estudios genómicos, en realidad no se trata de una mutación germinal. Este es un nuevo paradigma, esto de tratar de testear lo antes posible a pacientes metastásicos, buscar opciones terapéuticas, en las cuales todos hoy estamos inmersos, y que a mí me parece que es muy importante que podamos facilitarle a nuestros pacientes. Y entonces requiere de este esfuerzo de poder trabajar en equipo, de que no se nos pasen estos tumores somáticos, o que podamos elegir por dónde empezar. Tal vez con un estudio germinal puedo acortar los tiempos, aunque no lo crean, a veces es más rápido tener el resultado de un estudio germinal, o que la cobertura por ahí sí cubra un estudio germinal y no el somático, que es más caro, etcétera, etcétera. Así que empiezan a jugarse diferentes modelos para poder llegar a esta información para los pacientes. Lo importante es que igual, sea que la información venga de un estudio somático o un estudio germinal, es importante que podamos llegar a hacer la prevención de sus familiares. Acá algunas de las diferencias entre pedir un estudio somático y un estudio germinal, que algunas son como muy llamativas, pero bueno, recuerden que de fondo lo que ocurre cuando yo estoy estudiando un tumor es que posiblemente las mutaciones de ese tumor, como les dije, 90% de los casos se traten de mutaciones adquiridas del tejido. Y en lo que ocurrió es que hubo un primer alelo que tuvo alguna alteración o se silenció, y después el segundo hit de Knudson hace que se pierda el segundo alelo, y esto, sobre todo para los genes supresores de tumores, hace que ahí aparezca el fenotipo en el tejido. Y si yo estudio ese tumor, me puede pasar que justo haya detectado una zona donde está la mutación, pero también el tumor es heterogéneo y por ahí justo esa zona no lo tiene, y de paso por ahí el tumor original sí lo tenía, ¿sí? O que por ahí, por cuestiones de técnica, necrosis, o por cuestiones de la técnica de somático en general, no pueda detectar del todo estas mutaciones. Entonces, una cosa importante, y es que un estudio somático nunca me va a reemplazar un estudio germinal. Me puede ayudar, me puede orientar, pero está la heterogeneidad tumoral, y por ahora
todavía alguna limitación de la técnica en donde no me permite del todo quedarme tranquilo si de fondo yo sé que es habitual que ese tumor pueda tener algo germinal. Y esto sobre todo lo menciono para ovario. ¿Por qué? Porque si yo hago primero el estudio de somático y en el somático no detecté un tumor, una mutación, por ahí es porque hay algo de técnica que no me permite ver la mutación germinal. Entonces no me puedo dejar de estudiar un paciente con cáncer de ovario desde lo germinal. Si le puedo si le puedo hacer un estudio somático, perfecto, divino, capaz que es más rápido, capaz que el paciente lo prefiere, pero desde el punto de vista de la clínica hay que estudiar lo germinal también. Y por supuesto, si tengo el estudio, si hago un estudio germinal, saber que el paciente solo tiene una mutación, que yo se la puedo identificar en cualquier tejido, por ejemplo en la sangre, cuando estudio sus leucocitos, que es otro tejido accesible, que en el tumor localmente se adquirió la otra mutación, entonces si yo estudiara a un paciente con germinal voy a poder ver más de una mutación, una adquirida y otra propia, ¿sí? Pero que no me puedo quedar solo con eso, ¿por qué? Porque esto a través de óvulos o espermatozoides pudo haber pasado a sus hijos, y entonces es importante que puedan estudiarse sus familiares. El asesoramiento genético hoy día piensa esto de la prevención, pero también puede ayudarnos a pensar en optimizar tratamientos. En la prevención es el foco más importante. Esto sabemos que, por ejemplo, nos va a permitir hacer controles tempranos diferentes y más frecuentes. Para mama lo que cambia es que muchas veces yo tenga que agregar una resonancia mamaria a los 20, 25 años, ¿no? Es una edad donde las mujeres hoy no se harían un screening, salvo que tengan antecedentes muy llamativos y salvo que haya un síndrome hereditario en la familia. Por eso es importante recordarlos. Fíjense en este gráfico como ya a los 25 años las pacientes que tienen, tienen una mutación de predisposición BRCA1, BRCA2, tienen todo el riesgo acumulado que una mujer de 50 años, 8 a 12% de chance a los 20 años. Es todo el riesgo de la población general ahí, a esa edad. Por eso tengo que empezar a hacerle controles a esa edad. Si lo que detecté fue un síndrome de Lynch, empezar a esa edad con la colonoscopía. Si tiene un síndrome de Lynch, también comenzar alrededor de los 30 con ecografía transvaginal y biopsias de endometrio. Puedo hablar de farmacoprevención y estilos de vida. Si es BRCA mutado, por ahí podrá considerar si quiere tomar tamoxifeno preventivo, si quiere tomar algún tiempo de 3 años más o menos de anticonceptivos que puede actuar en parte a disminuir la tasa diagnóstica de cáncer de ovario, ¿sí? Por supuesto no fumar. Y discutir esto de las cirugías reductoras de riesgo cuando corresponde, mastectomía reductora de riesgo, bilateral, y anexo histerectomía para el caso de BRCA mutadas y el síndrome de Lynch, y algunos genes más que son menos frecuentes, como RAD51C y D. Pero también poder identificar a aquellos que en la familia no tienen la mutación, en donde puedo evitarles cirugías que a ciegas serían innecesarias si es un paciente verdadero negativo dentro de una familia identificada. Y esto de hablar de la optimización de los tratamientos, yo se los voy a mencionar porque seguramente van a tener clases específicas, pero fíjense que tenemos para cáncer de mama, si yo tengo síndromes hereditarios de alta frecuencia identificado, en el momento del diagnóstico, si la paciente tiene que hacer primero, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia de no adyuvancia, yo puedo utilizar ese tiempo para hacer el estudio genético y que luego cuando vaya a la cirugía, haga la cirugía de su tumor primario, ¿sí? Y si le interesa, porque no es obligación, pero si le interesa, también considerar la cirugía de la mama contralateral y del tejido sano homolateral. Esto es cada día algo más utilizado y hace que muchas veces los estudios se planteen en hacer como estudios rápidos, y hoy día se puede hacer. En ASCO de este año tuvimos los resultados del estudio Olimpia, ¿sí? En donde se definió que los pacientes con BRCA mutados que hacían neoadjuvancia y tenían inicialmente axila positiva y tumor remanente, si eran BRCA mutados, se podían beneficiar de hacer olaparib por un año adyuvante. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque fíjense, hay curvas que demuestran que las pacientes tienen menores recaídas, ¿sí? Es decir, tienen mayor sobrevida libre de enfermedad. Y también hacia abajo tenemos en chiquitito, pero la verdad es que no vamos a discutir las curvas ahora, pero tenemos los datos con IPARP, tanto de talazoparib como olaparib en estadios metastásicos, en donde hay también mejoría en sobrevida de estos pacientes. Para cáncer de ovario, la estrategia es inhibidores de PARP para aquellos hoy día, más allá del BRCA,
pero donde en los pacientes con BRCA mutados, los IPAR mantenimiento muestran las curvas más efectivas y logran esto de tener 60% de pacientes libres de enfermedad a 3 años, cosa que era impensado unos años atrás. También es útil para abajo próstata, ¿sí? Por los estudios de ProFound, sabemos que aquellos pacientes que tuvieron recaídas post-enzalutamida o abiraterona, se benefician también del tratamiento de olaparib, en este caso como monodroga. Y podría también considerarse esa discusión porque existen algunos datos que, si bien se trata de estudios retrospectivos, hablarían de una mayor control local de estos pacientes con tratamientos locales de cirugía por sobre lo de radioterapia, pero bueno, con cuidado estos resultados porque son estudios retrospectivos y con no tanto poder como esperado. Para cáncer de colon, conocer si hay o no un síndrome hereditario de base me hace pensar que ese es el candidato ideal para una primer línea en metastásico de pembrolizumab, por ejemplo, ¿sí? O en recaídas posteriores de la combinación o de la monodroga de PD1, anti-PDL1 más ipilimumab. Entonces, estas son las implicancias que inclusive tienen en terapéutica en estadios tempranos de mama y en estadios avanzados de mama, ovario, colon y próstata. Y, perdón, una de las cosas, no quiero olvidar de recordar, que acá falta la diapositiva, que también tiene utilidad para páncreas. En páncreas el estudio Polo 1 demostró que aquellos pacientes que tenían tratamiento con algún esquema con platino, tenían páncreas metastásico o no quirúrgico de inicio, se hacían una primera línea en metastásico con platinos, sea cisplatino o sea oxaliplatino, y habían logrado 16 semanas de tratamiento, estabilidad o respuesta, esos pacientes podían ir a mantenimiento con olaparib si eran BRCA mutados y tenían mejor sobrevida libre de progresión. Entonces acá les propongo pensar qué pasa con estas dos pacientes de nuestro consultorio, ¿no? Una mujer de 60 años que a sus 56 años tuvo un diagnóstico de cáncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, axila negativa, estadio 1, hizo un tratamiento conservador, 60 años, conservador, radioterapia, tamoxifeno. Caso 2, una mujer que a los 40 años consulta, pero a los 38 había tenido un diagnóstico de cáncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 positivo, estadio 1, el tratamiento fue una cirugía conservadora con esquema de paclitaxel trastuzumab, mantenimiento con trastuzumab, hormonoterapia, radioterapia porque era conservador. Entonces la gran pregunta es, ¿alguna de estas dos pacientes pudiera de base tener algún síndrome hereditario? ¿Las estudio o no las estudio? ¿Cómo me doy cuenta a quién estudiar y a quién no? Y la gran pregunta entonces es, ¿se trata de algún cisne negro? ¿Cómo vamos a poder ver en detalle si esto es así? Lo primero que tengo que hacer es pensar que solo esos datos no me alcanzan, tengo que ir a mirar el familigrama, porque la primera paciente tiene 60 años, no es muy llamativa, ¿sí? Aunque hoy día se podría decir que a menores de 65 años podría estudiarla simplemente por eso, fíjense que esta paciente, a pesar de que tenía un cáncer de mama muy poco llamativo para su edad, tiene una familia llamativa con una hermana fallecida por cáncer de mama, otra con diagnóstico de cáncer de pulmón, un papá que había tenido diagnóstico de cáncer de próstata y otros antecedentes en la familia que también podrían ser llamativos como un abuelo fallecido por cáncer de páncreas. Todo esto en la rama paterna, ¿sí? Entonces, esta paciente, más allá de que al principio podía no ser tan llamativa, hoy día es una paciente que consideramos estudiar con su diagnóstico en cáncer de mama por antecedentes familiares, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales pueden ser de mínimo, BRCA1, BRCA2, Li-Fraumeni, Cowden, tendría que ver si tiene macrocefalia, Peugeger, etcétera, etcétera. Esta paciente también me va a preguntar cómo y cuándo tenemos que vigilar a sus hijas, que era a su hija, a sus sobrinas, que era la gran preocupación, ¿sí? Entonces, a esta paciente yo la puedo estudiar y posiblemente tenga alguna situación a considerar, ¿sí? Esta otra, la paciente con, en esta paciente se hizo el estudio genético y finalmente, aunque era un fenotipo personal no tan llamativo de inicio, considerando los antecedentes familiares que tenían cierto peso, se hizo un estudio de panel multigenético y tenía una mutación de BRCA2, que, fíjense, BRCA2
tiene esa situación de que a veces pasa desapercibido porque los tumores son más bien dependientes de receptores hormonales. Por eso pueden confundirnos un poco para el pedido de los estudios. Pero esta paciente tenía una mutación de BRCA, por lo tanto es una familia con síndrome de cáncer de mama ovario hereditario con mutación de BRCA2, para lo cual ahora podemos explicarle exactamente a qué edad, primero que hay que chequear a su hija la mayoría de edad y qué es lo que tiene que hacer respecto de la prevención. Y si fuera mutada su hija, considerar el control con la resonancia, después de tener los hijos la salpingoforectomía, considerar la salpingoforectomía en nuestra paciente, no vaya a ser cosa que luego debute con un cáncer de ovario, etcétera, etcétera. La segunda paciente, cáncer de mama, que tuvo a los 38 años, también, inicialmente por edad sí nos llama un poquito la atención, ¿no? Pero en esta familia, en esta paciente, no debemos de hacer el dibujo del árbol genealógico para poder pensar qué síndrome pudiera, si es que lo hay, estar de fondo y qué recomendaciones yo daría respecto a esto. Esta paciente, al momento de la consulta de asesoramiento genético, estaba altamente motivada porque a su hermana tenía un diagnóstico, siendo muy joven, de cáncer de colon. Y tenía dentro de su historia madre y tía con diagnóstico de cáncer de mama, madre fallecida, una tía abuela también fallecida por cáncer de mama. Recuerden el fenotipo de esta paciente: receptor hormonal positivo, HER2 positivo. HER2 positivo podría tratarse de cualquier situación de predisposición o no. Puede tratarse de BRCA, aunque no sea lo más frecuente, pero una situación a charlar en esta familia. Muy joven colon, muy joven mama, si no se trata o no de un síndrome de Li-Fraumeni. Y de hecho, esta paciente tenía una mutación de Li-Fraumeni e ingresó al protocolo de Toronto y en sus controles de mama hace primero su control de mama, la resonancia. En ese control de la resonancia de mama se detecta como incidental un tumor de pulmón en estadio, inicialmente considerado temprano, que después por PET nos mostró que a esta edad, 40 años, tenía un diagnóstico de cáncer de pulmón siendo no fumadora. Pero siendo oligometastásica tiene una alta chance de tratamiento. Entonces recuerden, ¿sí? Y mensajes para la casa, es que esto de los tumores hereditarios que son infrecuentes es verdad, pero hay mucho impacto en un paciente y en su familia de poder diagnosticarlo, ¿sí? El asesoramiento genético es un proceso que requiere de múltiples pasos y que también requiere de que nosotros podamos darle la contención para esta paciente o este paciente y su familia. Y que va a haber nuevos modelos de atención que nos van a desafiar a poder ofrecer estos servicios en tiempo y forma útil para los pacientes, pero también llegando a sus familias para que puedan hacer prevención. Esto es útil porque permite optimizar la prevención y los tratamientos, generalmente tratamientos de alto costo para estos pacientes, y que no podemos hacer asesoramiento genético si no estamos trabajando en equipo con profesionales entrenados y haciendo estudios sistemáticos de, por ejemplo, cribado molecular para cáncer de colon. Bueno, y con esto los dejo y vamos a tomar algunas preguntas, y se los muestro porque es un cisne negro que tuve la oportunidad de ver. Por eso dice bye Luisina, fue en el Palacio de Cristal en Madrid, por lo tanto existen los cisnes negros más allá de nuestra práctica habitual. Dejo de compartir y vamos a ver algunas de las preguntas. Dice, en caso de encontrar una mutación somática en algunos de estos genes, por ejemplo en un estudio de NGS, debe continuar con un estudio germinal aunque no tenga antecedentes familiares. Depende del gen. Hay unas guías muy interesantes que se las puedo compartir, no lo había pensado como parte del material, pero se las voy a agregar, que comenzaron a surgir ya recomendaciones de la Sociedad Europea de Oncología, de ESMO, en donde cuando se trata de genes en donde la chance de que de fondo haya un síndrome hereditario es muy alta, sí, hay que estudiar, independientemente de los antecedentes familiares, y te sumo algo más, independientemente del fenotipo en donde vos pediste el estudio de NGS. Por ejemplo, para que se entienda mejor, si alguien pidió un estudio de NGS en un paciente con cáncer de riñón, porque tienen un cáncer de riñón metastásico que ya hizo todas las líneas habituales y están buscando un off-level vinculado a terapias dirigidas, ¿no? Y en ese estudio somático X se detecta una mutación de BRCA, y era un tumor de riñón, y nunca hubieses esperado en ese paciente una mutación de BRCA.
hay recomendación de que para BRCA1 y BRCA2 siempre haya una confirmación germinal. ¿Por qué? Porque están hechos los estudios en instituciones como el Memorial, en donde hicieron revisión hacia atrás de qué pasaba en esas situaciones, y se vio que la chance de que el BRCA sea germinal, a pesar de que estuviera off-target, se llama, fuera del fenotipo esperado, ¿sí? Como si fuera un hallazgo incidental, es muy alta, puede ser entre un 70 y un 80%. ¿Sí? Con esto también te respondo, de que si vos lo pediste en un tumor en donde podía pasar que de fondo hubiera una mutación germinal, es decir, si pediste un NGS en un paciente con cáncer de mama y no le habías hecho estudio germinal antes, y lo que te aparece en el NGS es una mutación de BRCA, y con esa mutación de BRCA vas a solicitar el olaparib para esa paciente, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer también después es el estudio germinal que se llama reflex test. ¿Sí? No puede pasar una paciente con cáncer de mama, es decir, on target, en un fenotipo conocido, que existe potencialidad de que haya este gen como parte de la explicación del fenotipo, aunque sea solo 10%, no puede pasar que este paciente se pierda de hacer la mutación germinal confirmatoria. ¿Por qué? Porque en este caso, en el on-target, no solo es 80, es entre 80 y 90% de chance de que haya una mutación de BRCA germinal. ¿Sí? Por eso es que justamente la recomendación actual es que los estudios genómicos están, los estudios somáticos del tumor están en nuestra práctica, sabemos que no están cubiertos por ahora por el sistema de salud, pero aquí hay pacientes que lo demandan y lo quieren pagar de su bolsillo. Si uno va a pedir este estudio en un paciente que requiere tratamientos por enfermedad avanzada, está muy bien, pero no debe olvidar las implicancias terapéuticas. ¿Sí? Esa es una pregunta muy interesante, y dice... ya lo comenté en la clase, ok. Ah, perfecto. Bien, y no sé si hay alguna otra pregunta más. Si alguien se anima y quiere sacar su micrófono, bienvenido. Bien. Cristina, yo Laura Lapucheski. Hola Laura, ¿cómo Buenas estás? tardes. ¿Cómo va? Buenas. Uno podría considerar entonces en aquellos pacientes que por inmunistoquímica presentan déficit de MLH1, que es muy poco probable que sea un paciente con síndrome de Lynch. No tan como muy poco probable. ¿Por qué? Porque tenés que mirar el fenotipo del paciente. Si vos tenés inicialmente un paciente que tiene como hallazgo, digamos, en este screening universal, déficit de MLH1 PMS2, si el paciente es joven, tenés que tener en cuenta eso de la edad también. ¿Sí? Por eso estás formando parte de este algoritmo del screening universal. El primer paso ante un déficit de MLH1 PMS2 es el estudio del BRAF. ¿Sí? Y si en ese paciente joven te da un BRAF mutado, bien, te explica el déficit de MLH1 PMS2, probablemente te explique en parte el tumor, pero tampoco es tan, digamos, excluyente de que no haya otro síndrome de fondo, aunque no sea Lynch. Con esto te quiero decir, existen otros síndromes más allá del Lynch. Entonces, en el algoritmo te dice que si tenés una edad joven, tengas que considerar eso como parte importante y hagas la consulta de asesoramiento genético, porque puede pasar, por ejemplo, y ha pasado alguna vez, que los pacientes tengan una mutación de MIH, que tengan una poliposis asociada a MIH, y el cáncer de colon se explique por eso, y que de todas formas tenían esta cuestión adquirida del BRAF. Es decir, BRAF no es mutuamente excluyente con todos los síndromes hereditarios. Claro. Sí, es muy probable, aunque hay 2 o 3 casos, como siempre están las excepciones, pero hay 2 o 3 casos publicados en que hubo BRAF y Lynch de fondo, ¿sí? Pero es una excepcionalidad. Pero lo que sí vos podés decir es, casi con certeza podés decir que no es un Lynch, ¿sí? Porque tenés la explicación por el BRAF. Pero si es joven, tenés que hacer el panel multigenético de colon, porque puede haber de fondo otro síndrome hereditario en la familia. ¿Sí? Y más allá de que el paciente vos le vayas a hacer un tratamiento vinculado al BRAF, etcétera, etcétera, capaz no tengas otra situación que tengas que considerar desde lo terapéutico, para el asesoramiento genético tenés que considerar lo de la edad. De paso podemos decir que si el paciente tenía de fondo al final no le encontrás ningún síndrome hereditario, y lo que sí tenía es un cáncer de colon en jóvenes, que también existen, ¿no? como casos esporádicos,
y vos le estudiaste, apareció BRAF y apareció déficit de MLH1, tenés como dos oportunidades terapéuticas para ese paciente, ¿no? Pensar en la inmunoterapia, pensar en el BRAF dirigido. Dentro de la inmunoterapia, el BRAF mutado es el que mejor responde, y una serie de cosas que no debes dejar de utilizar como oncóloga. Pero bueno, en la clínica del paciente, que es la edad y los antecedentes personales, también forman parte del fenotipo. Ordenan, pero no descartan, sería como la base de la respuesta. Gracias. Bien. No, gracias a vos por la pregunta. No sé si apareció alguna pregunta más. Me parece que no. Bien. Esta pregunta de los estudios somáticos es muy importante porque es una de las cosas nuevas que se viene en esto de los síndromes hereditarios. Hace muy poco solo teníamos pacientes que analizamos por sus antecedentes familiares, por sus antecedentes personales, y ahora se suma este tercer grupo de pacientes que se estudian por sus hallazgos moleculares. Entonces es muy importante que como oncólogos, asesores genéticos también, empecemos a entrenarnos en esta nueva área que se abre de estudios de medicina de precisión para terapéutica, porque, y eso también les voy a ver si les consigo el artículo, es cuando se habla de la accionabilidad de los paneles somáticos, muchas veces se deja de lado esto de la accionabilidad a través de evaluar un síndrome hereditario en la familia. Y los paneles somáticos son muy interesantes, pero la accionabilidad real, es decir, que nuestro paciente pueda ir a una droga target, o un ensayo clínico, o una utilización de tratamiento tailor-made, digamos, por el hallazgo molecular, en realidad en grandes centros con alta accesibilidad es más o menos un 6%, es decir, uno va a pedir un estudio somático de alto costo por un 6%, pero si se suma que alrededor de un 10% de estos pacientes que se hacen estudios somáticos tienen de fondo una mutación germinal, estamos hablando de un 16% de accesibilidad. Pero nos habla de hacer 2 estudios costosos a la vez, ¿no? Somático más germinal. Probablemente esa es la medicina del futuro, cuando se puedan bajar los costos y esto pueda ser accesible. Por el momento está muy limitado a pacientes con acceso. Hay en Argentina donde se realizan los paneles, hoy en Argentina donde se realizan los paneles somáticos. Camila, ¿cómo estás? Hay compañías que son representantes de laboratorios de estudios somáticos de Estados Unidos en general, ¿sí? Hay por lo menos 2 compañías. Entonces lo que uno hace es contactar a los representantes de esas compañías. Se están haciendo estudios de validación en laboratorios de Argentina también, ¿sí? Laboratorios propios de Argentina, y se están trabajando también en algunos hospitales para validarlo a través de CONICET, etc. Pero bueno, por ahora hay... No quiero pecar por hacer mención o dejar de mencionar alguna de ellas, pero una de esas compañías es Foundation One, de representación de Roche, la otra es Caris, que tiene representación propia, está Biomakers haciendo también un panel propio, Biogenar, un panel de Argentina, así que hay varias opciones, por supuesto diferentes precios. Los precios son 10 veces más que un estudio germinal. Eso es una de las razones por lo cual a veces, aunque tenga todo esto de coordinar el turno rápido con el genetista, que como vos sabés, Camila, siempre hay demoras, etc. Hoy día los genetistas tratamos a estos pacientes ponerlos como con prioridad, porque tienen una necesidad terapéutica, y nos invaden cada vez más el consultorio, pero bienvenidos. Pero bueno, muchas veces empieza por un estudio germinal,
el caso típico es ovario, se empieza por un estudio germinal, y si el estudio germinal es negativo, uno ya puede dejar tranquilo a la familia desde lo germinal, pero el paciente, si quiere una indicación terapéutica, puede a posteriori hacer el estudio somático, porque les comenté que hay más o menos un 6% más de chance de detección a través de un estudio somático. Ovario un poco dejó de ser como algo que nos obliga a estar tan corriendo, porque hay aprobación para los HIPAR más allá de la mutación de BRCA solo, cuando hay latinosensibilidad. Entonces eso demuestra de fondo un déficit de la recombinación homóloga, aunque no sepamos del gen exactamente, sino simplemente por la clínica, y hasta donde sé ya se está utilizando el olaparib en mantenimiento en los pacientes latinosensibles, tengan o no tengan la mutación de BRCA germinal. Pero bueno, no está mal recordar que igual, más allá de que puedan acceder a la droga sin tanto correr para los estudios genéticos, sea necesario pensar en la familia para el asesoramiento genético. Gracias. De nada, Camila, un gusto que estés en el curso. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Cuando se apruebe el olaparib adyuvante, ¿cree que se va a pedir solo estudio de recombinación homóloga y menos paneles multigenéticos? Solo estudio de recombinación homóloga y menos paneles multigenéticos. Martín, posiblemente se apruebe el olaparib adyuvante para cáncer de mama, y lo que creo que va a ocurrir, y por eso está muy bueno que estén en este curso, es que los oncólogos y los mastólogos van a empezar a hacer el estudio de BRCA solo. Y el que se anime, tal vez pida el panel multigenético. Y no sé qué va a pasar con la cobertura de ese estudio. Espero que pueda ser algo accesible tanto en el ambiente público como en el privado. Me parece que ya estamos en situación de plantear que esto es un biomarcador que para adyuvancia merece que sea accesible para los pacientes. No son todas las pacientes, son pacientes que tengan tumores localmente avanzados, con compromiso de la axila, y que tengan tumor residual en la neoadyuvancia. No son todos los tumores, pero también sabemos los genetistas que nadie va a esperar al resultado de la neoadyuvancia para pedir el estudio genético, así que empezaremos a manejar este modelo de hacer un entrenamiento mínimo para que lo pueda pedir el oncólogo y el cirujano, y que el resultado lo interprete el genetista. Entonces ya un resultado negativo de BRCA, esa paciente no, en ese momento no tiene urgencia, después veremos si hay que ampliarlo al panel multigenético, ¿sí? La paciente tiene su oportunidad de saber si requiere o no requiere olaparib. Si es triple negativo, se discutirá si en vez de olaparib va a capecitabine si queda tumor residual, y si es receptor hormonal positivo, seguramente seguirá con una hormonoterapia con bloqueo dual, si es que tiene, o completo mejor dicho, si es que tiene edad joven y es premenopáusica. Entonces, creo que un poco se está armando un poquito el lugar de cada una de las indicaciones. Posiblemente sigan estudios para olaparib en pacientes con menos riesgo que esta aprobación, pero bueno, habrá que esperar esos estudios y habrá que ver el balance entre beneficio y toxicidad, porque el olaparib es tóxico. Así que se puede llevar, pero tiene su toxicidad. Bien, tenemos algunos minutitos más, si quieren para alguna pregunta, si no, a los que quieran, invitados a que hagan preguntas también a través del mail o del foro, y les voy a dejar alguna de la bibliografía que surgió en la discusión de hoy. Sobre todo esto de la guía de ESMO, que creo que es algo que médicos en formación van a utilizar a diario de aquí en adelante. Bueno.
Si no hay más preguntas entonces, muchas gracias por la participación y bueno, espero que les haya sido útil la clase y bueno, que la disfruten, y si la necesitan repasar y hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, después les dejo el mail para que puedan hacerlo aparte si lo necesitan. Bueno, un gusto y que tengan buenas noches, buenas tardes a todos.